A ver, la lógica a veces suena, bueno, un poco abstracta, ¿no? Pero en realidad es el motor de nuestro pensamiento. Así que en este repaso vamos a meternos de lleno en la unidad 1, enfocándonos en esos puntos clave, esos que seguro van a aparecer en el examen del profesor Cardoso. La idea es que salgamos de aquí no solo entendiendo los conceptos, sino dominándolos. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, lo básico, que es la lógica. Después, nos metemos con los argumentos, que son como los ladrillos de todo esto. De ahí, saltamos a una distinción clave, verdad contra validez. Luego, una mirada al lenguaje, la lógica proposicional. Y para cerrar, juntamos todo y analizamos un razonamiento completo. ¡Arranquemos! Sección 1. El objeto de la lógica. Bueno, antes de ponernos a analizar argumentos y todo eso, primero hay que entender de qué va el juego. ¿Qué es lo que busca la lógica? ¿Cuál es su objetivo final? Vamos a dejarlo bien claro. Miren, la lógica se centra en la estructura, en el esqueleto de cómo pensamos. Un ejemplo clásico para que se entienda bien. Si decimos, la risa es propia del hombre, y luego vemos a alguien y decimos, esa persona se ríe, llegamos a la conclusión, luego, esa persona es un hombre. Ojo, a la lógica no le interesa si de verdad solo los humanos ríen. Lo que le importa, lo que analiza, es si esa conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Es pura estructura. Y aquí, de verdad, está el corazón del asunto. A la lógica le da igual si hablamos de planetas, de leyes o de recetas de cocina. No le importa el contenido, le importa la forma. La analogía del inspector de edificios es perfecta. No le importan los muebles ni la decoración, sino las vigas, las columnas, la estructura. La pregunta que se hace la lógica es siempre la misma. ¿Este razonamiento está bien construido? ¿Se sostiene por sí mismo? Muy bien. Ahora sí, pasemos a la unidad fundamental, la pieza central de la lógica. Hablemos de ese ladrillo con el que se construye absolutamente todo el edificio del razonamiento, el argumento. A ver, un argumento no es simplemente un montón de frases tiradas una detrás de la otra. No, es más bien como una máquina diseñada para convencer. Tiene unas partes que son los cimientos, las llamamos premisas, y estas están ahí para sostener, para darle fuerza a otra parte fundamental, la conclusión. Entonces, para poder analizar un argumento, lo primero es desarmarlo. Hay que identificar cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. Por suerte, el lenguaje nos deja pistas, como migas de pan. Son los famosos indicadores. Palabras como puesto que o por qué son como una luz amarilla que nos dice, atención, aquí viene una premisa. Y palabras como por lo tanto o en consecuencia son la luz verde. ¿Listo? Llegamos a la conclusión. Saber reconocer esto es de verdad fundamental para el examen. Ok, ahora vamos a un punto que, suele generar muchísima confusión. Y por eso mismo es un tema clásico en los exámenes. Hablemos de la gran diferencia entre verdad y validez. No son lo mismo, ni de cerca. Y esto es importantísimo, de verdad, hay que grabárselo a fuego. La verdad se aplica a las frases sueltas, a las proposiciones. Por ejemplo, ¿la Tierra es redonda? Eso es una cuestión de verdad, de si corresponde con la realidad. En cambio, la validez no tiene nada que ver con las frases individuales, se aplica a la estructura completa del argumento. La pregunta es, ¿la conclusión se desprende lógicamente de las premisas sin importar si son verdaderas o no? Es la batalla eterna, contenido contra forma. Miren bien esta tabla porque es clave. Fíjense en la primera casilla, arriba a la izquierda. Ese es el escenario ideal, el estándar de oro de la lógica. Si tenemos premisas que son verdaderas y además la estructura del argumento es válida, ¡bingo! La conclusión tiene que ser verdadera, no hay escapatoria. Fíjense que en el resto de las combinaciones ya no tenemos esa garantía. Un argumento válido puede tener una conclusión falsa si sus premisas son falsas. Y un argumento inválido, bueno, ahí puede pasar cualquier cosa. Claro, para poder analizar los argumentos que están hechos de palabras, la lógica primero tiene que hacer otra cosa, analizar el propio lenguaje. Es como si, para entender un texto, primero tuviéramos que estudiar el alfabeto. Así que vamos a poner el lenguaje bajo la lupa. Y para este análisis, la semiótica nos da como un kit de herramientas con 3 niveles. Primero, la sintaxis. Esto es la gramática pura y dura, las reglas de cómo se ordenan los signos, cómo se construye una frase correctamente. Luego, la semántica, que ya se mete con el significado, con la relación entre una palabra y la cosa que representa en el mundo. Y por último, la pragmática, que estudia el uso del lenguaje, quién lo dice, a quién, con qué intención. Y aquí otra distinción fundamental. A ver,
Piensen en esto. Cuando decimos la nieve es blanca, estamos usando el lenguaje para describir algo del mundo real. Eso es el lenguaje objeto. Pero si decimos la nieve es blanca es una oración verdadera, fíjense que ya no hablamos de la nieve, sino de la oración sobre la nieve. Estamos usando el lenguaje para hablar del lenguaje. Eso es el metalenguaje. Y la lógica opera justo ahí, en el metalenguaje, para poder analizar las reglas del juego. Bueno, ya que entendimos las bases, vamos a meternos en la sala de máquinas de la lógica. Vamos a ver cómo se pasa de las palabras, que pueden ser ambiguas, a los símbolos, que tienen la precisión de las matemáticas para poder probar los argumentos sin lugar a dudas. La mejor analogía para entender la lógica simbólica es, sin duda, el álgebra. ¿Qué hace el álgebra? Nos permite dejar de hablar de 2 manzanas más 3 manzanas para hablar de 2x más 3x, enfocándonos en la pura relación matemática. Bueno, la lógica simbólica hace exactamente lo mismo. Quita todo el ruido del contenido, las manzanas y las peras, para que podamos ver la estructura del argumento en su forma más pura, sin distracciones. Empecemos con la conjunción, que es básicamente la palabra y. Su símbolo es un punto. Esta conectiva es, digamos, muy exigente. Para que una frase con y sea verdadera, las dos partes que une tienen que ser verdaderas, sin excepciones. Si digo llueve y hace frío, pero solo está lloviendo, la frase entera es falsa. Tienen que cumplirse ambas cosas. Ahora, la palabra o. En nuestro día a día, la o es súper ambigua. A veces es exclusiva. En un restaurante te dicen, de postre hay flan o helado, y se entiende que es uno, no los dos. Pero otras veces es inclusiva. Si una oferta de trabajo es para escribanos o abogados, un profesional que sea ambas cosas puede aplicar. La lógica no puede permitirse esa ambigüedad. Necesita ser precisa. Por eso, la lógica proposicional, por defecto, usa la O inclusiva. Se simboliza con una especie de B pequeña, y es mucho, pero mucho más flexible que la I. De hecho, solo hay una forma de que una frase con O inclusiva sea falsa, que las dos partes sean falsas. Si al menos una es verdadera, la frase completa es verdadera. Y llegamos al condicional, el famoso sí, entonces. Este puede ser un poco antiintuitivo. La mejor forma de entenderlo es pensarlo como una promesa. Imaginen que digo, si llueve, entonces te llevo en coche. ¿Cuándo rompo mi promesa? Solo hay una forma. Si llueve, el antecedente es verdadero, y no te llevo en coche, el consecuente es falso. En todos los demás casos, la promesa sigue en pie. Si no llueve, da igual si te llevo o no, no rompí la promesa. Por eso la tabla de verdad es como es. Muy bien, ya tenemos todas las herramientas sobre la mesa. Ahora llega el momento de la verdad. Vamos a usarlas. Vamos a ensamblar todas estas piezas para analizar un razonamiento de principio a fin, tal como se pide en el curso. Y para eso hay una receta, un método de 4 pasos infalible. Paso 1. Identificar las premisas y la conclusión, como ya vimos. Paso 2. Crear un diccionario, o sea, asignarle una letra a cada proposición simple. Paso 3. Traducir todo el argumento del lenguaje común al lenguaje simbólico. Y paso 4. El final. Determinar si esa forma simbólica es válida. Con estos 4 pasos, no hay argumento que se resista. Apliquemos esto a un caso concreto, como el ejemplo del texto sobre la pena de muerte. Fíjense bien en el proceso. Una frase cargada de significado como «la pena de muerte es un castigo cruel» se simplifica y se convierte en P. Otra, como «todo castigo cruel debe ser abolido», pasa a ser Q. Al hacer esto, ¿qué logramos? Le quitamos toda la carga emocional y subjetiva y dejamos al descubierto el esqueleto lógico del argumento. Ahora sí, con esa estructura a la vista, podemos evaluarla objetivamente con las tablas de verdad. Y todo esto nos deja con una última pregunta para pensar. La validez lógica es como una prueba de calidad para la estructura de un razonamiento. Es fundamental. Pero, ¿basta con que un argumento sea válido para que sea convincente? Piénsenlo. Un argumento puede ser lógicamente impecable, una estructura perfecta, pero si sus premisas, sus puntos de partida, son absurdos o falsos, ¿logrará persuadir a alguien? Aquí es donde la lógica formal se encuentra con el mundo real, con el arte de la persuasión.